A veces podemos preguntar por qué permanecemos en un mismo tono de canción o en un mismo sentir de adoración, pero la verdad es que lo que queremos es que se acostumbren a permanecer, aprendan a permanecer. Porque de por sí la mente es muy distraída. Entonces, si cambiamos ritmos y ponemos una cosa y otra cosa, no logras conectar, no logras llenarte, no logras inclusive a veces comprender la magnitud de lo que se está cantando. Fíjese, a ese nivel. Tú puedes estar cantando Espíritu, lléname con tu fuego, pero tu mente no lo está captando cuando es algo súper relevante. Pero no es hasta que tu ser se mete en la presencia que empiezas a entender la canción y eso empieza a tener un impacto en tu espíritu. ¿O no, Nancy? Por ejemplo, Nancy, que ha estado mucho tiempo en la alabanza. Yo digo que es una de las cuestiones más importantes. ¿Por qué? Porque no vamos a sentir algo que no sabemos ni sabemos ni qué es, es más, no lo conocemos ni la letra. Entonces no podemos sentir. La iglesia donde yo estaba, centro de fe, casi medio año con los mismos cantos. Hasta que no los aprendieran, ya te gozabas de lo que cantabas, porque te gozabas y sabías lo que estabas cantando. Claro, claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Ayer, debo decir, ¿verdad? No debo decir, pero debo comentar que estuvimos en una confraternidad de jóvenes. Y los muchachos de la alabanza se esforzaban, de verdad, pero la raza estaba bien apagada. Y yo, como yo estaba hasta atrás viendo, yo decía, qué triste. La alabanza tampoco cooperaba, ¿verdad? Porque, bueno, fíjense, digo esto mientras nos alistamos, ¿eh? Ahorita empieza el mensaje, nada más. La alabanza, ellos tampoco motivaban al pueblo, no motivaban a los jóvenes. Pero tampoco debería de haber motivación. Debería nacer de cada hijo de Dios el deseo de alabar, de adorar, de exaltar, de brincar, de levantar manos. Debería estar ahí. Y el grupo de alabanza era bastante calmado, bastante. Entonces no incentivaban. Y el otro grupo tampoco se animaba. Pero con una distracción total. Y se paraba uno, iba al baño, y el otro se rascaba la cabeza y regresaba a ver para atrás, el otro platicaba con el de al lado, y la alabanza y los muchachos de la alabanza pues estaban haciendo su labor. Pero es triste, o sea, no deberíamos, porque la alabanza no es un relleno. La alabanza no es un relleno, es el punto de encuentro. Es el punto de encuentro. La alabanza es la que va a preparar tu espíritu para lo que venga. Entonces acostumbrémonos a ser adoradores, aprender a alabar al Señor con convicción. Amén. Muy bien. Yo les había dicho que traía un tema la vez pasada que ustedes eran unos libertadores, ¿se acuerdan? Pero el Señor me dijo, no, primero platícales esto y luego les dices que son libertadores. Y total que yo estaba en otro tema y el Señor me recordó, ¿no? Tú comentaste que ibas a hacer ese mensaje de libertadores. Porque lo iba a hacer en base a una frase, ¿verdad? Algo que dijo un pastor y me gustó cómo lo puso, porque yo ya les había compartido acerca de que debemos ser agentes de cambio, que el cristiano debe ser un agente de cambio. Y es muy similar a esto que nosotros somos libertadores. Pero entonces digo, ok, voy por ahí, entonces voy a preparar el mensaje y me entra un pensamiento y me dice, pero primero les tienes que decir que tienen que ser ellos libres, porque si les dices que son unos libertadores y no los aterrizas acá, no los cimientas, va a ser pura motivación
Y no se trata de motivar, se trata de meterles la verdad. Y claro que somos libertadores, pero no en una manera así de que sí, vamos, todos y alcen la mano los libertadores. No. Sino que con conciencia, pero sí sabiendo que somos unos libertadores. Entonces, yo le había puesto el mensaje: libres para libertar. Y quiero que repitan conmigo: yo soy un libertador. Quiero que le digas al de al lado: tú eres un libertador. Ahora dile al del otro lado: se te nota, ya se te nota. Hermanos, sin liberación no hay avivamiento. Sin liberación no hay avivamiento. Sin liberación, sin libertad, no hay llenura del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que estar vacíos. Tenemos que ser libres de un montón de cosas para que el Espíritu Santo llene. Eso es lo que oramos después de un rompimiento, por ejemplo. Eso es lo que oramos después de una administración, sabiendo que áreas de nuestro cuerpo quedaron libres. Pedimos la llenura del Espíritu para que ocupe cada espacio, ¿o no, Michuy? Es lo que hacemos en los rompimientos. Es necesario que cada área que vaya quedando vacía la tome el Espíritu Santo. De tal manera que seamos llenos. Ahorita cantábamos: satúrame, Señor. Bueno, yo cantaba satúrame, la canción nada más decía lléname, pero yo le decía satúrame, Señor, y decía una y otra vez, porque me bajan los niveles de aceite, así como la gasolina, el carro, y así como me bajan los niveles de aceite, y necesito la llenura del Espíritu Santo otra vez para poder estar fortalecido. La necesito, sí o sí. Yo no puedo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo particularmente no puedo caminar sin ese aceite. No puedo. Me siento mal, la paso mal, mi mente no me deja. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo constantemente. Por eso vengo en oración y le digo: Señor, aquí estoy. Lléname, por favor, Espíritu de Dios, porque necesito ser lleno de su Espíritu. Entonces, ciertamente nosotros somos unos libertadores, hermano. Somos unos libertadores. Por muchas razones. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y si hay un libertador en la historia, es Dios. Y es Jesucristo. Y es el Espíritu Santo en la actualidad. Si hay un libertador por excelencia, es el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce mejor que nadie su propósito y su forma. Y es lo que vamos a ver ahorita. A veces se nos olvida nuestra posición. Se nos olvida la verdadera posición dentro del reino. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Y ahí es donde nos desviamos. Pero finalmente, en Isaías 61, que no lo sabemos porque en este ministerio se lee mucho. En Isaías 61, del 1 al 4, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, o del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Se dan cuenta todas las áreas que nos mandó Dios a liberar? Plantío de Jehová para gloria suya, reedificarán las ruinas antiguas. Di conmigo: también soy constructor. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados. Entonces, estamos hablando de que somos libertadores, pero también dijimos que necesitábamos ser libres para poder libertar. Y en Lucas 6:39, nada más anótenlo, si quieren no lo busquen, es donde dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces nosotros no podemos libertar a nadie si nosotros mismos primeramente no somos libres todavía. Sí podemos ayudar, por supuesto, pero tenemos que procurar nuestra libertad para poder ayudar a otros, ¿cierto? No podemos aconsejar a alguien acerca de algo si nosotros no hemos pasado un proceso o si nosotros todavía estamos cautivos en esa situación. No podemos hablarle a alguien de un tema el cual nosotros no hemos superado todavía. Tenemos que ser libres de cada cosa. Entonces, lo padre de ahora, hermanos, con este ministerio, es que sabemos cómo autoministrarnos y detectar cada área de oportunidad. Yo tengo un área de oportunidad, entonces trato con esa área de oportunidad y la echo fuera en el nombre de Jesús, de manera que seamos libres. ¿De qué tengo que ser libre? Del pecado que todavía hay en nosotros. Tengo que ser libre de la mente, como el otro día hablábamos de renovar la mente. Tengo que renovar mi alma. Tengo que ser libre del alma. Tengo que ser libre del temor. Tengo que ser libre a veces, aún en estos tiempos todavía tenemos temor. Los padres tenemos temor del futuro de los hijos, por ejemplo. Nos preocupan los hijos. Nos preocupa nuestra economía. Hay quien le tiene temor a la muerte todavía. Hay quien le tiene temor simplemente al futuro, a lo desconocido, a lo que viene y tenemos miedo, pero tenemos que ser libres de ese temor. Y no podemos pensar mucho en eso tampoco, porque la palabra nos dice en Job que dice que lo que más temía, eso le aconteció. Entonces no le podemos dar cabida a esos pensamientos de temor. Tenemos que estarlos constantemente trayéndolos a obediencia a Cristo y fortaleciéndonos en el amor de Dios, porque es lo que echa fuera el temor. El saber que Dios te ama tanto que es capaz de guardarte. Dios me ama tanto en gran manera, que no puedo dudar en que Él me va a liberar en el momento oportuno. Él va a llegar en el momento oportuno. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Que no importa la situación que vivas, Él es poderoso para librarte porque te ama. Porque es nuestro Padre y como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. ¿Verdad? Entonces debemos de echar fuera el temor. Obviamente es las maldiciones que traemos arrastrando y toda la iniquidad que traemos arrastrando. También tenemos que ser libres, pero gracias a Dios nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos que procurar primeramente nuestra libertad. ¿Qué es lo que nos libera? Pues ya hablamos precisamente esto, pero lo que nos va a liberar es conociendo, permaneciendo y obedeciendo la palabra de Dios. Ojo, hermano, no pretendas ser libre si no eres una persona que lee la palabra. Porque si no lees la palabra, no tienes argumentos en tu mente ni en tu corazón para echar fuera todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Ok? No pretendas autoministrarte y creer que eres libre porque te hiciste una administración si eres una persona que no lee la palabra. Lo que te libera, lo que te limpia es la palabra. ¿Se entiende? Vamos a leer Salmo 119. Es más, en casa lean Salmo 119 porque todo Salmo 119 habla de la palabra, de los estatutos, de los mandamientos. Todo el Salmo 119. Yo nada más le voy a leer dos versículos. Que es el 43 y el 45. Pero todo el Salmo habla de lo mismo. Y dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, que es la misma palabra, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
O sea, son los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios, son los estatutos de Dios, son los juicios de Dios los que nos hacen andar en libertad. Juan 8:31. Juan 8. 8:31. Y vamos a ver qué dice. Se conocen ese pasaje, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, otra vez la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo eres un verdadero discípulo de Dios? Cuando permaneces en la palabra. Es que yo soy discípulo de Dios, pero no obedecemos la palabra, no leemos la palabra. O sea, no obedecemos porque ni siquiera la conocemos muchas veces. Entonces, la única forma de llamarte discípulo no es porque vienes a la iglesia, es porque permaneces en su palabra. Has entendido su palabra y permaneces en ella, entonces eres discípulo del Señor. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad se conoce solo leyendo la palabra. La voluntad de Dios se conoce solo leyendo la palabra. Hay ciertos estatutos de Dios muy personales, muy específicos, pero esos no es ¿cómo se dice? No es lo de siempre. La palabra son sus mandamientos y sus estatutos. Habrá un mandamiento particular, ¿verdad? No hagas esto tú. No es para que lo pongas como doctrina, es para ti. Dios te da un mandato específico. Pero en sí es la palabra en la que tenemos que permanecer. Amén. Para ser libres. Una vez que somos libres, entonces podemos nosotros liberar. Entonces nosotros podemos hacer todo lo que Dios ya nos dio desde que nos creó para ser libertadores en este tiempo, y Dios está buscando esos libertadores. En la historia del pueblo de Dios encontramos muchos de ellos. En Jueces podemos encontrar que estaba Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, ¿se acuerdan de Débora? Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Todo eso está desde Jueces 3. Desde Jueces 3 en adelante, ves cómo el Señor levantaba a un caudillo antes de los reyes, o a un juez, para liberar. ¿Cuándo los levantaba? Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo hacía lo malo, Dios los entregaba a los enemigos, hasta que el pueblo clamaba y el Señor levantaba un libertador. Pero la historia es la misma. El pecado nos sigue oprimiendo, el pecado nos sigue esclavizando, las situaciones de la vida nos siguen jugando de manera contraria, y tenemos que levantarnos como libertadores. Y a veces uno no puede, pero viene mi buen neto y me libera en el nombre de Jesús. Y viene alguna de las mujeres sobre otra mujer y lo liberta por una palabra. No porque me hagan una administración de liberación, no, por una palabra a veces es suficiente para venir y liberar esa cosa que te tiene turbado. Pero nosotros debemos de estar prestos como estaban estos hombres. Esos fueron caudillos o jueces, esos que acabo de mencionar: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Y hubo también reyes libertadores, no fueron muchos, fíjense. Estuvo Josafat, Ezequías, Josías y por supuesto el rey David. Dices tú, Salomón no fue libertador. A Salomón le pusieron todo en charola de plata. Él vivió en paz. Por eso se corrompió. Porque él la vivió bien padre. Él le pidió a Dios sabiduría y el Señor le dio sabiduría y riquezas. Pero como no tuvo que pelear nada, todo se le hizo cómodo,
pues al fin de sus días también se corrompió. ¿Por qué? Porque permitió cultos a dioses extraños por causa de las mujeres. Las mujeres. Sí, con una, ¿verdad? Imagínate mil dicen ahí. Entonces, fueron pocos los reyes que fueron verdaderamente libertadores, como lo fue el rey David, que ese sí peleó y conquistó. Inclusive como lo fue Josué. Pero a mí Josué entra más en la línea de los conquistadores. Ese fue y conquistó, tremendo. Josué es uno de mis personajes favoritos de la palabra. Entonces, pero también tenemos a Moisés, otro libertador. Entonces, pero ¿sabes qué veo en cada uno de ellos, hermano? Los veo a ustedes, me veo a mí en ellos. Porque para ser libertador no hay un perfil. No hay un perfil. En Dios no hay un perfil específico. Es que tiene que ser alto, es que tiene que ser así, es que tiene que ser allá. No hay un perfil. No tienes que ser fuerte tampoco. No hay un perfil. Todos ellos eran diferentes. Tartamudos, rechazados, chaparrito. El hermano menor no tenía injerencia. Era el hermano mayor en aquel entonces. Todo era para el hermano mayor. Y su sucesor era el hermano que seguía. Y su sucesor era el que seguía, no el último de la casa. ¿Se dan cuenta? No hay un perfil para Dios, hermano. Todos somos llamados, delante de Dios todos estamos llamados y equipados para ser libertadores en este tiempo. No es que tengo que ser así, no es que tengo que ser así. No, yo leí la historia y se van a sorprender. Por ejemplo, Jueces 4, 1:9. Jueces 4. Desde el 3 empieza a hablar de los caudillos y de los... Pero en el 4 habla de esta mujer importante en la historia. Dice, después de la muerte de Ahod, que es otro de los caudillos que Dios levantó, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Clamaron a Jehová porque aquél era un ejército fuerte. Si no, hubieran tratado de hacerlo en sus fuerzas. Hubieran tratado de hacerlo a su manera, pero como sabían que en sus fuerzas no podían, tenían que clamar a Dios para poder ser libres de eso, porque sabían que aquél tenía un ejército enorme. Entonces, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, venían a ella por consejo. Y ella enviaba a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Oye, no le pidió a Dios, le pidió a Débora. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré.
Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Vemos ahí un hombre que no estaba dispuesto a ir solo. A pesar de que Dios le había dado la instrucción, él no quiso ir solo. Él fue con Débora y le dijo, si tú vas conmigo, hacemos equipo, tú me motivas, a ti la gente te sigue y tú eres de mayor empeño, a lo mejor tú tienes más fe que yo y vamos. Y fueron y Dios les dio la victoria. Pero ¿qué vemos en esa situación? Un hombre como cualquiera de nosotros, hermano, con temor, con no mucha fe, pero que si atiende a la voz de Dios, eres candidato a ser un libertador. Jueces 6, 8, 16, ahí adelantito. Que es el llamamiento de Gedeón. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Está diciéndole la historia de cómo sacó antes que llegara Israel a esa tierra, como el Señor Jesús, como Dios, Jehová, echó fuera todos sus enemigos. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora bien, para el que no sabe, el lagar era una parte baja, era como están los montículos, o un montecito, o un cerrito, y el lagar era una parte baja, donde también se ponía uvas, para la vendimia. Entonces, ahí, o la molienda, ¿no? ¿Cómo le llaman? De la uva. Era una parte baja. Entonces, el trigo no se limpia en partes bajas, el trigo se limpia en partes altas, como cuando limpias el frijol, ¿verdad? Agarras el frijol, lo avientas para arriba y el viento se tiene que llevar todo el polvo y todo eso. Lo mismo pasa con el trigo, lo tienes que limpiar en una parte alta para que cuando lo estés aventando, el aire se lo esté llevando. No en una parte baja, porque en la parte baja no corre aire. Sin embargo, Gedeón estaba en esa parte baja. ¿Por qué? Para que no lo vieran. No era un hombre, no, a ver, que vengan aquí, si me agarran aquí les doy, y aunque me maten me voy a llevar a 2, 3 de encuentro. No era así. Él estaba ahí abajo, con temor. Sabía que si levantaba polvito y veían el polvito, los enemigos iban a venir sobre él y iban a quitar lo que tenía. Entonces estaba en esa situación. Entonces se le aparece el ángel y le dice, el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Ay, hijo de eso! Pero así nos ve Dios, hermano. Él sabe la verdad de tu corazón, Él sabe lo que Él puede sacar de ti. Esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque primero le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y se va a la primera, ¿verdad? Si el Señor estuviera con nosotros, pues no estaríamos en esta condición. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y hermano, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente actualmente está en esa condición. Mucha gente que por tiempo no ha visto la mano de Dios, empieza a dudar de Dios. No los culpo. Le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una encomienda, la cual estaba haciendo cabalmente, hasta que se mete con el rey y el rey lo encarcela.
y estando en la cárcel creyendo que el propósito de Dios ya no se iba a cumplir, o no sé qué pensaba, le entró la duda y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si si verdaderamente él era el Mesías o que esperar a otro, cuando él mismo lo había bautizado y había visto el bajar el Espíritu Santo sobre él, y oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después de ver todo eso, estando en un momento de angustia y de temor, le entró la duda y mandó a hacer esa pregunta. Por eso me quiero parar aquí, porque me he topado con gente que por causa de que aparentemente Dios no le ha respondido, empieza a dudar de todo lo que tiene que ver con Dios. Y están en la iglesia, pero su pensamiento ya dice: ¿será posible? Porque a mí Dios no me ha contestado, porque yo le pedí esto y no ha pasado. Y ponemos en tela de juicio hasta la misma existencia de Dios por causa de que Dios no ha hecho algo en nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que la palabra dice que no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. La posición de Israel en ese momento de cautiverio había sido por causa de la desobediencia, por causa de que se aliaron con las otras tierras, se aliaron e invocaban a sus dioses, habían pecado por completo y Dios por consecuencia los entregó. Pero uno, cuando se siente problemado, clama a Dios un día y quiere que el Señor le responda, y así no funciona, mi hermano. Oye, te has portado 40 años mal de tu vida. Imagínate a alguien que llega a Cristo a los 40 años, borracho, adúltero, fornicario, tranza, estafador, maldiciente, maltrata a su familia, no tiene amor, grosero, y se enferma. Y lo traen a Cristo por causa de la enfermedad. Y porque oró el hermano y no sanó, no, hombre, Dios no sirve, Dios no es bueno. O porque en un culto su emoción le ganó y dijo: de aquí soy. Y a los 3 domingos, como no ve nada, ya se quiere ir para el mundo porque Dios no le ha respondido. Oye, tienes 40 años en el pecado, por lo menos deja que el Señor te limpie un poquito. Por lo menos deja que el Señor te concientice un poquito. Por lo menos deja que el Señor te transforme un poquito, para que cuando venga la sanidad y venga lo que el Señor vaya a hacer, lo aprecies de verdad. Porque como eres un tremendo, ¿tú crees que vas a apreciar? Claro que no. Y no solamente eso, como eres un tremendo, cuando venga la restauración, dices, vuelves a agarrar fuerza, ya no necesitas de Dios porque nunca lo conociste, porque apenas lo estás conociendo, porque no conoces su palabra, porque no conoces su historia, porque no has vivido en comunión con el Señor. Pues ya te sientes fuerte y dices, empiezas a negar. Yo lo he vivido, no yo, pero lo he vivido de cerca. Oye, pero Dios te sanó. No, fue el remedio que me dieron. Oye, pues si te habían dado 20 remedios, ¿es que ese era el bueno? Y empezamos a dudar. Y Gedeón empezó a decir estas cosas cuando ellos eran el pueblo de Dios y vivían en la presencia del Señor, y por causa de la desobediencia el Señor se aparta para tener un trato con ellos, y en medio del trato, cuando se aparezca el ángel, y en vez de postrarte y decir perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de Dios, ¿sí o no? Perdóname, Dios, porque yo no me he portado bien, no he estado a la altura, he pretendido que tengo una religión, he pretendido conocerte, pero la realidad es que no te conozco, y ponerte a cuentas con Dios te pones al brinco. Jehová está contigo. No, hombre, si Jehová estuviera conmigo, no estaría pasando lo que está pasando. Y es bien delicado porque mucha iglesia está en esa condición. Cuando Dios es real, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es cuidadoso, Dios es fiel. A lo largo de la historia.
No en este tiempo, a lo largo de la historia es fiel. Si tú no has visto su fidelidad por causa de lo que tú has vivido, lo vas a ver en otros. Y si no es suficiente, aquí en la palabra ves su fidelidad. A través de los tiempos, a pesar de nosotros, a pesar de la infidelidad de nosotros, Él permanece fiel. Y a nosotros con la mano en la cintura se nos hace fácil murmurar, blasfemar, culpar, cuando nuestro deber, en la condición que estamos, es venir pecho tierra y presentarte delante de Dios y rendir cuerpo, alma, corazón para que el Señor te levante. Y cuando te levanta, te va a levantar bien fortalecido. Pero no queremos dejar nuestra posición. ¿Se dan cuenta? No queremos dejar esa posición de dureza, de orgullo. ¿Por qué es eso? Es dureza y es orgullo. Es egoísmo. No me quiero separar porque acuérdense que somos libertadores. Entonces, no me quiero desviar, pero es necesario todo esto, hermanos, para que podamos crecer juntos. Porque si yo estoy hablándoles a ustedes de liberación y de ser libertadores, pero tú traes ese tema, no, ni siquiera estás aquí, tu mente no está aquí. Olvídate de no avanzar, ni siquiera estás. Si no estás viviendo la sustancia de Dios, ¿cómo voy a ser un libertador? ¿Sí me explico? Por eso era necesario. Y el Señor me ponía, no le puedes hablar solamente que son unos libertadores porque sería una irresponsabilidad tuya. Ese era el pensamiento tal cual que venía. Serías irresponsable si nada más le dices son un libertador porque nada más lo vas a emocionar. Tienes que removerle lo de abajo, tienes que liberarlo, tienes que cimentarlos en que tienen primero que ser libres. Entonces tienen la capacidad de ser libres. Cualquiera de nosotros, no importa que vengas del temor, no importa que vengas de alguna deficiencia, no importa. No importa que vengas de padres de una forma o de otra forma, no importa. Eso no cuenta delante de Dios. Lo que cuenta es que seas libre. ¿Ok? Entonces dice, ¿y dónde están todas sus maravillas de nuestros padres que nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y luego empieza la duda. Bueno, Señor, te ruego que si eres tú, que esta cosa se moje, y que si otra vez, que ahora que no se moje. O sea, gente con dudas, hermano. No importa. No importa, el Señor dice, está bien, yo sé que somos carne, los conozco, son carnes, hay debilidad, hay temor, pero no importa, yo estoy contigo. Tú eres libertador, no por lo que tú eres, sino por lo que yo hago en ti. Tú dispón tu corazón, sé libre, quita las cosas que no te ayudan y yo voy a poner mi espíritu sobre ti y entonces vas a ser un libertador. Amén. Jueces 10. Allá adelantito. Vamos a leer del 10 al 18 y luego se atraviesa al 11 y nada más vamos a leer 3 versículos del 11. Pero del 18 vamos a... del 18, perdón, del 10, del verso 10. 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado. La misma, ¿verdad? La misma. El pueblo se portaba mal, pecaban, hacían lo malo y entonces Dios los entregaba. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Siempre, de uno, de otro y del otro, cada vez que clamaron yo los libré, mas vosotros me habéis dejado
Y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Oye, es de los pocos pasajes que veo que Dios les reprocha. Sí, un poquillo. Hasta Samuel le dijo, no sé qué, ya no te voy a vida. Sí, sí, sí. Pero son contados, ¿no? Son como 2 pasajes. Todos los demás, el Dios Señor es fiel. El Señor es fiel. Y no importa lo que hayan hecho, Él, como tiene un pacto con ellos, como les hablé la semana pasada, como hay un compromiso con su pueblo de salvación, de perdón, de restauración, no importa lo que hacían, si ellos clamaban, Dios los volvía a restaurar. Pero en esta ocasión, ahora sí se les pone bravo el Señor. Y le dice, oye, ya te la sabes, lo único que tienes que hacer es clamar, ¿o no? ¿O no te libré de este, de aquel, y de aquel, y de aquel, y de aquel? Si ya sabías qué hacer y venir a clamar, ¿por qué te vas con otros dioses? Lo único que tenías que hacer es venir. Hermano, lo único que tenemos que hacer es venir a Dios. No importa la situación, sea enfermedad, sea un problema económico, sea en la familia, sea con los hijos, sea con lo que sea, una cosa nos pide Dios, que vengamos a Él. ¿Por qué? Porque ya viste que fui fiel acá, fui fiel con tus padres, fui fiel con esto, fui fiel. Y lo único que tienes que hacer es venir y conocerme, pero queremos arreglar las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Entonces estos se van con otros dioses para que les ayuden. Y dijo el Señor, pues ahora no los voy a librar. No solamente no los voy a librar, vayan y pidan a esos dioses que los libren. Y a veces así nos dan ganas de decirle ciertos hermanos, ¿a poco no? Les dices, les insistes y les dices y les insistes, y aún con los hijos les dices, les insistes, les dices, y de repente dices, ay, como quisiera soltarlos para que aprendan de verdad. Pero no, Dios nos ama a misericordia y amor. Pero ahí Dios se les puso bravo. No se vayan a agarrar de esta para ponerse bravos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Ándale, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. A ver, háblale a tu compadre que siempre te sacó. Ándale, ven, siempre vas con el compadre. Dile al compadre que te saque. Siempre andas con la comadre. Dile a la comadre, ándale. Ándale. Siempre vas a préstamo express. Vete a préstamo express, a que te presten más lana, que te endeudes más. Ándale. Porque no vienes conmigo. Tú sabes que si vienes a mí y me presentas tu caso, tenemos que aprender a venir a Dios y presentar nuestro caso. Así tal cual. Les he estado hablando mucho acerca de ser intencionales, de ya no venir con ambigüedades delante de Dios y generalizando todo. Señor, ayúdame, bendíceme. No, el Señor quiere que le digas, ¿qué está pasando? Tal cual. Señor, mírame, estoy en esta situación económica, Padre, necesito tu intervención. Tú eres fiel. Si fallé, me equivoqué, me endeudé, pero hoy te pido perdón, Señor, y por favor toma control de mi situación. Eso es lo que quiere Dios para librarte. Estoy pasando por esta situación, Señor, mírame, sé propicio a esto que está pasando. Señor, yo te pido perdón y yo sé que tú eres fiel en extender tu brazo para librarme. Él lo va a hacer. Y es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. El que no conoce a Dios, no, pues él sí va con el compadre, él sí va con la comadre, él sí va con quien sea para que le ayude. No así los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ir con el Señor. Yo un día tuve un problema económico. Al principio, cuando les conté que cuando recién llegué a Monterrey no jaló el negocio y tuvimos que cerrar el negocio y me quedé sin un peso. Pero yo estaba conociendo a Dios y veía la provisión de Dios así del maná, de día a día. Tarara. Entonces yo en una oración le digo a Dios, Señor, yo voy a depender de ti. Yo voy a depender de ti, sea lo que sea. Solamente suple el alimento en mi casa y yo permaneceré en tus caminos. Tú conoces la situación, Señor, que estoy viviendo. Era la primera vez que yo viví una situación así tan crítica. Y el Señor aprobó mis palabras.
Al día siguiente me habla mi hermano, que nunca me hablaba para estas cosas, y nunca nos hemos hablado para estas cosas, y nunca se ha vuelto a repetir esa historia. Me habla mi hermano, ¿cómo estás? Es más, yo tengo 17 años viviendo en Monterrey, y mi hermano creo que me ha hablado una vez, y fue esa vez. No nos hablamos, tenemos un grupo. Ahora que se hacen los grupos de WhatsApp, y a través del grupo subimos cosas, ni siquiera nos preguntamos cómo estamos. Nos amamos, pero no nos preguntamos nada. Ahí nada más suben que si se van a ver, que esto, el otro. Pero esa vez me habló. Me dijo, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, sí. Oye, ¿necesitas algo? Yo le digo, no. Y me dice, ¿seguro? ¿Seguro? Me dice, ¿sabes que lo que necesites me puedes hablar? Sí, manito, muchas gracias. Me dice, no seas orgulloso. Y yo, pues, ¿qué sabe este? Si eso nada más lo sé yo y mi familia y Dios. Me dijo, no seas orgulloso. Y yo le dije, no, de verdad estoy bien. Bueno, ¿sabes que me puedes llamar? Le dije, sí, te agradezco. Cualquier cosa yo te marco, pero todo en orden. ¿Cómo están los muchachos? Bien, pum, colgamos. Al otro día me habla Ponchito. Digo Ponchito porque mis cuñados lo conocen. Uno de mis mejores amigos en Cancún, que ya no está siendo mi mejor amigo, pero... Oye, me habla él. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te trata Monterrey? Bien, bien. Oye, mi hermano, ¿necesitas algo? No. De verdad, sabes que lo que necesites, con toda libertad, háblame. Yo sé que estás allá y que te estás acomodando. Si necesitas algo, era Dios probando mis palabras, hermano, porque yo le acababa de decir que yo iba a depender de Él y que de solo Él y que con lo único que tuviera alimento me era necesario. Y el Señor dijo, a ver si es cierto, mi rey. Y en la segunda llamada me cayó el 20. Dije, ya entendí el Señor. La primera llamada no, dije, no, pues me habló. Hasta le dije a Mónica, me habló David, que si quería, que si necesitaba algo. Yo no sé de dónde se enteró o qué onda. Hasta que me habló mi cuate, dije, esto no es normal. Dije, el Señor me está probando. El Señor me probó. Pero ¿saben qué? He conocido la fidelidad de Dios. He conocido la fidelidad de Dios. Y no nos ha dejado. No nos ha desamparado y no los va a dejar a ustedes. Entonces, estábamos leyendo, nos fuimos al 10 del 18, ¿verdad? 10-18, vamos a empezar a leer. O ya habíamos leído. No, dice, dice, y los ancianos de Galat respondieron a Jefté. No, mentira, ¿dónde estamos? ¿Ya habíamos leído, hermanos? Ok. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien. Fíjate, esta oración me gusta. Hemos pecado, Señor. Está bien, haz tú con nosotros como bien te parezca. Ok. Manda el castigo, manda esto, pero solo te rogamos que nos libres en este día de esta guerra. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Quitaron el pecado. Cuando tú vienes delante de Dios, Dios te dice, ok, entonces ahí sí pon manos a la obra y quita el pecado de tu vida. ¿Qué estoy haciendo mal? No lo tienes que gritar a los cuatro vientos, nadie se tiene que enterar. Tú sabes lo que estás haciendo y si vienes a Dios como está aquí, esto nos deja una lección. Esto nos deja una lección. No pretendas venir a Dios, Señor, ayúdame, con todo el mugrero alrededor. Porque tú lo sabes. Tú sabes lo que estás viviendo. Tú sabes dónde estás fallando. Tú sabes las faltas que traes. Tú las sabes. Cuando vengas a Dios, ya sabes cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Santo. Entonces, ven a Dios, Señor, ayúdame. Y en el ínter, quita aquello. Quita lo que... Entonces, estos que hicieron, ok, Señor, entendemos, hemos pecado. Y empezaron a quitar las imágenes, se empezaron a deshacer de los ídolos, del pecado que traían cargando. ¿Qué es lo que cuesta hacer? En este tiempo, obviamente cuando ya estás bien atorado, pues ya empezaron a deshacerse de todo. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El Señor se angustió a causa de la aflicción. O sea, como que, Señor, socórrenos. Y dijo el Señor, bueno, déjenme ver. Porque vayan con aquellos.
Entonces, sin que Dios les dijera, está bien, ellos solos se empezaron a limpiar. Y esa limpieza angustió el corazón de Dios. Imagínate el padre. Ay, mi hijito se está esforzando, mi hijito. Ay, mis hijitos, cuánto los amo. Mira que les costaba. Y los quiero librar, pero no, es que me tienen acá. Si los libro, otra vez se van a volver. Pero estos siguieron obedeciendo y dijo el Señor, no puedo más, ya, a ver, vamos a librarlos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Pero hay que soltar ese orgullo, hay que dejar esa autosuficiencia de lado, ¿verdad? Y Dios va a empezar a obrar. Entonces dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién comenzará la batalla? ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Pongan atención, esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad, de su papá, le dio otros hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté y le dijeron, a ver, tú no eres de la familia, vete. Y lo corrieron de la ciudad. Lo corrieron de la ciudad y se fue. Y dice que él andaba entre gente igual que él, rechazada, miserable, se juntó con ellos, pero era un hombre esforzado y valeroso. ¿Qué es esforzado y valeroso? ¿Qué es ser esforzado? Es entender lo que Dios quiere y poner manos a la obra. Dios me está pidiendo que deje eso. Si no lo dejas, no eres esforzado. Si lo dejas, te estás esforzando porque es algo que tú sabes que te duele, pero haces el esfuerzo para quitarlo. Entonces eso te hace esforzado. No solamente esforzado es andar acá de bravo o de que tú puedes. No, el hecho de hacer las cosas pequeñas que nos cuesta trabajo y que en el momento que las empiezas a hacer, desde ese momento eres un hombre esforzado. Y era un hombre valiente también, dice. Entonces, estos, conociendo a Jefté, no tenían nadie que los librara, todos estaban atemorizados, fueron por el rechazado. Oye, vamos por Jefté, pero Jefté, pues no es medio puro, ya ves que es hijo de la ramera, además vive allá con todos los miserables aquellos, sí, pero es valiente. Pues fueron por Jefté, y lo digo esto y acentúo esto porque hablamos al principio que no hay un perfil para ser un libertador. No hay un perfil específico para ser un libertador. No tienes que ser de cual o tal forma. Es nada más ser esforzado, es ser valeroso, es ser valiente, es todo lo que necesitas para ser usado por Dios. Entonces dice, era hijo de Ramer. Y la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron lo echaron fuera. Y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntó con los hombres ociosos. ¿Y qué pasó? Vino Jefté a pelear contra ellos y Dios los entregó en su mano y lo nombraron el caudillo, el juez, el libertador de ese entonces, y él los llevó. Entonces, hermano, no importa el pasado, no importa quién eras, no importa de dónde vengas, no importa. Lo que importa es hoy, lo que estás haciendo hoy. Eso es lo que importa. Olvida el pasado y empieza a funcionar como Dios quiere que funciones. Ahora bien, estos hombres, para terminar, estos hombres fueron llamados por Dios, fueron llamados por el pueblo. El Señor levantó a Otoniel, él fue sobre Gedeón, a Jefté, el mismo pueblo fue por Jefté porque lo reconocían y lo trajo. Porque aparte era un hombre de Dios, porque él les dice, si Jehová los entrega en mis manos, no yo, dijo, Jefté les dijo, si Jehová los entrega en mis manos, yo voy a ser su caudillo. Sí, tú vas a ser nuestro caudillo. Ok, pues vamos. O sea, era un hombre temeroso de Dios, esforzado en las cosas de Dios, pero fue escogido por los hombres y los otros fueron escogidos por Dios. En el caso de los reyes, pues ahora sí que
Es por abolengo, es por herencia. Ya traen un título, ya traen una posición, ya traen poder, ya traen autoridad. No fueron llamados por Dios, no fueron puestos por el hombre, es por la monarquía y es por sustitución. Pero ya lo traen. Ellos ya no necesitaron ser escogidos por Dios, ya estaban ahí. ¿Para qué estaban ahí? ¿Para qué el Señor levantó a jueces y caudillos? Para libertar y para gobernar correctamente. ¿Para qué están puestos los presidentes? ¿Para qué están puestos los gobernantes? ¿Para qué estaban puestos esos reyes? Ya una vez que estás ahí con toda la autoridad y todo el poder, con toda la posición, pues para gobernar justamente, para liberar al pueblo de situaciones, ¿verdad? Para hacer mejoras en el pueblo, para hacer mejoras en la sociedad, para que nosotros vivamos bien. Esa era la condición, esa era la posición de los reyes. Sin embargo, los más de ellos decidieron, en vez de libertar al pueblo, esclavizarlo más. Los más de ellos decidieron esclavizar más al pueblo de Dios que libertarlos. Se les olvidó para qué estaban ahí, mi hermano. Se les olvidó. Perdieron de vista el propósito eterno, perdieron de vista lo que Dios quería para su pueblo y que para eso los escogió con David desde el principio y prometió que de su linaje siempre habría rey. Se les olvidó que su padre era un conquistador, se les olvidó por completo que David era un libertador por excelencia, que tenía el corazón del Señor y por eso tenía la herencia de Dios, porque el Dios era ese libertador de libertadores. David traía su esencia, pero no así los hijos, y tenían todo para ser unos libertadores y no lo hicieron. La mayoría de ellos hizo lo malo delante de Dios y oprimió al pueblo. Pero nosotros al principio fuimos como esos caudillos y como esos jueces. Dios nos trajo. A otros lo trajo el amigo, como a Jefté, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Por arriba, pero otros amigos los trajeron. Vente, mira, tú eres bueno, vente para la iglesia. Otros le jalaron. Dios nos llamó, Dios nos convocó, Dios nos hizo parte de su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ese es el pueblo de Dios. Y se nos está olvidando, hermano, estamos perdiendo de vista la visión de Dios y entonces estamos operando desde otra perspectiva. Entonces yo soy evangelista y nada más evangelizo. Yo soy profeta y nada más doy una palabra de profecía. Yo soy ministro de liberación y nada más ministro liberación. Yo soy maestro y nada más enseño la palabra. Y así está la iglesia. Y así está allá afuera, ¿verdad? El arquitecto, el doctor, el ingeniero y todos ellos. Se les olvidó que el propósito de Dios es ser libertadores. Que no viniste al mundo a ser arquitecto, ingeniero. Nada que ver. Tú puedes ser ingeniero y arquitecto, pero desde tu posición tienes que cumplir el llamado eterno. Desde tu posición. No porque eres profeta no vas a hacer no vas a orar liberación o no vas a orar por sanidad. No porque eres maestro no vas a predicar la palabra o no te vas a ir a un pueblo a evangelizar. No porque, ¿sí me explico? Y nos hemos encasillado y los levitas no quieren moverse del púlpito y ellos son las estrellas de cine y de aquí no los bajas y no los pongas a hacer otra cosa porque no saben hacer más que cantar perdieron la visión de Dios, perdieron la visión que Dios nos trajo a cada uno de nosotros para ser libertadores. Y cuando tú no tienes ese argumento en tu cabeza, y de hecho para mí es un limitante que te pongan un título, porque entonces como que si te encasillaran a operar en esa función, entonces el título me limita, en vez de que me expanda, me limita. Entonces yo prefiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, que trae la esencia de Dios y que es un libertador. No importa dónde me pongas o donde sea que esté, yo puedo llegar y orar por sanidad
y orar por liberación y orar por restitución. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para eso somos llamados. Fuimos llamados para ser libertadores, literalmente. Hay un mundo lleno de necesidad, pero lleno de necesidad en todos lados. Y donde nosotros vayamos tenemos que llevar la consigna de que eres un libertador. Oye, Octavio, vamos allá. No, porque yo ministro liberación. Eso que lo haga Chuy. Chuy es el encargado de... No. Claro que tenemos una posición, claro que tenemos actividades, pero no nos encasillemos, hermano. Por sobre toda posición, por sobre todo llamamiento, por sobre todo nombre que te den, tú eres un libertador. Seas profeta, seas evangelista, seas maestro, seas pastor, seas arquitecto, seas ingeniero, seas lo que sea, seas doctor o estés donde estés, desde ahí tú tienes que ser un libertador, porque para eso fuiste llamado. Para eso el Señor murió en la cruz y nos dio de su espíritu. No nos dio de su espíritu porque sí, para que traigamos paseando el Espíritu Santo por toda constitución. No, nos dio el Espíritu Santo para operar en el poder del Espíritu y ser esos libertadores que Dios quiere para este tiempo. ¿Se entiende, hermanos? A los fariseos se les olvidó, por ejemplo. ¿Sí o no? A los fariseos se les olvidó que ellos eran los maestros de la ley, que ellos se supone que conocían la verdad para liberar al pueblo. ¿Y qué hicieron con el pueblo? Lo esclavizaron, lo encasillaron, lo limitaron, lo oprimieron, cuando ellos fueron llamados a traer libertad, porque conocían la palabra. Se equivocaron los fariseos. Pero ¿qué pasó cuando vino el Señor y puso su espíritu sobre sus discípulos? Les quitó la religiosidad, porque ellos también sabían la ley, la sabían a la perfección, porque cada vez que se lee un libro, dicen, y ahí entendieron porque la palabra decía esto y esto. Con razón dijo el Señor esto, por esto. Ellos conocían la palabra. Cuando le dice Felipe a Natanael, le dice, hemos conocido a un hombre, creemos que es el Mesías, es de Nazaret. Y Natanael, ¿qué le contesta a Natanael? ¿De Nazaret ha salido algo bueno? O sea, conocían. El reino viene de Nazaret, viene de Belén. O sea, era gente conocedora de la palabra. Los discípulos conocían, porque a los judíos se les enseñaba la Torá. Eran instruidos en la ley. ¿Qué necesitaron? Nada más que les abrieran la mente. Si no, se hubieran vuelto como los fariseos. A Pablo se le había olvidado su función y se había vuelto un religioso, perseguidor de la iglesia, hasta que se encontró con Jesucristo. ¿Y quién se volvió Pablo? Un libertador. Se volvió un libertador. Entonces, cuando se va el Señor Jesús, el Señor les enseñó a operar como libertadores. No les enseñó, Él era el rabí. Y sin embargo los traía locos con el día de reposo. Los traía locos con todo, con el impuesto. Los traía locos con a la ramera que habían encontrado, obrando al revés de lo que operaban ellos, porque Él venía a establecer el reino. Y los libertadores eso es lo que hacen, establecen el reino, no andan con religiosidad, traen el reino dentro de sí, traen el Espíritu Santo y entonces libertan, hermano. Entonces, ¿qué pasa con Pedro y Juan cuando van entrando a la iglesia? Y se encuentran al paralítico ahí, que le estaba pidiendo una moneda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, levántate en el nombre de Jesús.
Levántate. ¿Qué pasaba con Pablo? Le tenían que llevar, le llevaban la ropa de los enfermos para que sanaran, porque los tocara Pablo, era suficiente, era un libertador. ¿Qué pasaba con Pedro? Ahí viene Pedro, que me toque la sombra. Que me toque la sombra de Pedro nada más, ahí viene. Imagínate ese punto de que estás viendo la sombra y con que me toque la sombra de Pedro es suficiente. Wow, yo me maravillo de estas cosas, hermanos. Yo no sé ustedes, pero cuando enviaron de 2 en 2 a los discípulos, ¿qué pasó? Cuando regresaron, ¿qué dijeron? Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Fue una cosa extraordinaria. Yo no sé qué pasó. El Señor los tuvo que aterrizar, porque estaban tan prendidos. Dijo, estos van a hacer una loquera aquí. Hey, tranquilos. Que su gozo no sea el que los demonios son echados fuera. Ciertamente yo vi a Satanás caer, dice el Señor. Los motivó todavía. Ciertamente yo vi el poder que traían allá. Dijo, yo lo vi, cómo derrotaron a Satanás, lo hicieron caer, pero que ese no sea tu gozo, tranquilo. Guarda tu santidad, guarden su integridad, porque lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero me agrada que sean libertadores, me agrada que sean libertadores. Pero tampoco se me desenfoquen, Son libertadores, pero busquen el amor, busquen la integridad, porque finalmente sin amor, nada somos. Esas cosas no las podemos dejar, pero sí podemos partir de ahí. Partir de tu amor, partir de tu integridad, a partir de tu santidad, a partir de la llenura del Espíritu Santo. Hermano, tú eres un libertador. Así que otra vez digamos, yo soy un libertador. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Si alguien puede poner una canción, porque la DJ se fue a... Precioso es Dios, hermanos, precioso es Dios. A lo mejor no los motivé como hubieran querido, ¿verdad? O a lo mejor yo no, porque me fui por otro lado, porque era necesario ese otro lado. Sí eres un libertador, el Señor se agrada de los libertadores, pero es necesario que guardes tu paz, que guardes tu santidad, que guardes tu integridad, que aprendas el camino. El camino, hermano, es Cristo, punto. Para los hijos de Dios es Cristo. ¿A quién tienes que correr? Cristo. A su palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Él es la palabra. Él es el Espíritu Santo. A Él tenemos que acudir en todo momento, hermano. Entonces no importa lo que vivas, no importa por lo que estés pasando, no importa, no busques una ayuda alterna, busca a Jesucristo. Busca a tu Señor, acude a su presencia, preséntale tu caso, preséntate delante de Él, Él te va a ayudar, Él te va a liberar y entonces vas a salir de ahí capacitado para liberar. Y entonces lo que se te ponga enfrente no vas a dudar en declarar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel contigo primero. Antes de yo orar por enfermos, tenía que orar por mí mismo. Y tenía que orar por mis hijos. Yo tenía hijos chiquitos. Y fue en esa época que no tenía dinero, precisamente, que me quedé sin trabajo y no podía encontrar trabajo y me quedé sin dinero. Y cuando se enfermaban mis hijos, ¿qué hacía? ¿Cuál era mi única opción? Orar.